al fin lo logramos. Este será nuestro primer capítulo de nuestra serie de podcast. Queríamos hacerlo de otro tema. No era el tema que teníamos planificado como personal, como principal, pero ya que estamos viviendo esta experiencia, queremos contarles cómo es todo, cómo va y sé que tendremos bastantes cosas que conversar al respecto. Sobre todo lo llamativo del tema, que es simplemente tengo cáncer, que es una forma, ya lo entenderán, como de minimizar la experiencia y enseñarle a la gente que en realidad el cáncer puede ser visto como una oportunidad y como una enfermedad más a la que no le tienes que dar ventaja porque si te descuidas, ahí sí es verdad que va a haber muchas complicaciones. Sí, o sea, como una enfermedad más, que no quiere decir que sea fácil, porque no es fácil, pero es como una diabetes, como una hipertensión que si la dejas avanzar, pues te puede ir muy mal y que si lo controlas, pues te puede ir bien, que es muy variable en cada persona, porque también tenemos como la idea de que cáncer es sinónimo de muerte, de estar muy mal, y pues Enrique tiene cáncer y juega tenis. A la gente le sorprende y es otra cosa de las que vamos a abordar sobre cómo el entorno tiene que convivir con una persona con cáncer, porque nos hemos dado cuenta que las personas no saben qué decir o qué preguntar ¿O qué hacer? o qué hacer. Entonces, pero vamos a ir abordándolo poco a poco, vamos desde el principio, Sí. que es lo que a la gente más le llama la atención, porque según mi estado físico, según las actividades que yo hago y según mi energía, pues aparentemente me veo sano. Pero ¿qué tan sano estoy en realidad? No solo que te ves sano, sino que a la gente le parece raro que alguien joven, deportista, con un físico normal, sano, con una alimentación normal, regular, tenga cáncer. Pero es que el cáncer no es algo que le da solo a personas mayores o a personas con un estado físico mal, sino el cáncer le da a los niños, le da a los jóvenes, a las mujeres, a los ancianos, a cualquier persona ¿Qué podría otra tener cáncer. cosa? Ojalá que no se nos olvide ese punto de tanta que vamos a conversar, que sería sobre las culpas, Sí, también. porque prácticamente en muchos momentos me han hecho sentir como que yo soy culpable de tener cáncer, porque me estresé, porque me esforcé mucho, porque... Porque te comiste un pedazo de torta en el cumpleaños de José Luis. O sea, la Porque estadística es que no, no. de cada tres personas, una va a tener cáncer. Y es inevitable. Y es una realidad que es como la muerte en sí. Que es lo más inevitable que hay como seres humanos o como seres vivos en realidad, porque es que ningún ser vivo es inmortal. Sí. Pero es que la tenemos como bloqueado. Pero Bloqueado y magnificado. yo también lo tenía bloqueado y creo que voy a empezar mi historia por ahí. Mi historia con el cáncer, que no se me olvida. Cuando salimos de natación De Nova, de Nova. nuestro hijo. Sí, y de 3 años. Nos fuimos a comer algo porque había demasiado calor. Entonces yo le digo a Iraida que ella es un poquito complicada para comer cosas. Eso después un podcast completo podemos hacer al respecto. Y yo le digo, Iraida, ¿quieres un Nestí? Y ella me dice, sí. Y yo voy a comprar el Nestí. Entonces, cuando voy a pagar el Nestí, yo veo que está un cartelito con una cajita que dice apoya a las personas con cáncer. Y yo estaba por hacerme la tomografía del cuello. Eso fue un poquito después ya de medio sospechar, pero esa fue como la primera pista que yo dije, wow, o sea, yo puedo ser uno de esos pacientes con cáncer, porque esos avisos uno los lee en todos lados, como los anuncios de YouTube, como los anuncios de la web que uno les pasa los ojos por encima
no les presta atención. En ese caso yo comencé a prestar atención porque ya podía ser parte de eso. Sí, o sea, a esos anuncios, más que pasarle la vista por encima, yo creo que ocurre ese efecto de que ni siquiera los ves, porque el cáncer da mucho miedo y es preferible ignorarlo. Mucha gente ignora ese tema, no quiere conversarlo porque sí es algo que da mucho miedo, pero por razones que iremos explicando en este video. Ujú. Y es muy importante eso también, que sería otro punto demasiado, pero extremadamente importante, que el hecho de ignorar el cáncer es lo que le da poder. Es Es peor. precisamente lo que le da mucha ventaja y es lo que puede hacer que sí de verdad se convierta en una enfermedad terminal y una enfermedad o que mínimo cause estragos en tu cuerpo. Sí, que cause alguna discapacidad a largo plazo, que te deje afectado de alguna manera, que cambie tu estilo de vida, porque te vas a ver forzado a eso, por ignorar algo que si lo enfrentas desde el principio, si te abres a esa posibilidad, pueda salir todo mucho mejor. Todo comenzó en un torneo que se llama Master Interclubes, que es un torneo que se celebra en las instalaciones de ATEL, es la Asociación de Tenis de Lara. Es una de las asociaciones de tenis más movidas de Venezuela. Se encuentra por los lados El aeropuerto. del aeropuerto de Barquisimeto. Y me dio pues lo que en Venezuela o tal vez en otros países conocemos como una pálida. Una pálida de esas reguts que no dejaba de vomitar por nada del mundo. Me tuvieron que ir a inyectar y aún así conocí cada uno de las posetas del complejo de tenis porque no paraba. Y yo me comunicaba con Iraida y eso era de poseta en poseta, porque no paraba. Aún así, al día siguiente jugué la semifinal, gané mi partido, mi equipo no pudo pasar, pero cositas. Lo cierto es que una semana después de eso, yo le digo a Iraida, Iraida, siento que tengo una pelota aquí. Sí, apareció como la primera aparición del ganglio. Ajá, y Después era. del virus de vómitos, fiebre, también tuviste, ¿sabes? Tuviste fiebre y mucho Ah, malestar. sí. Y hubo... es que me estoy acordando de la primera vez que tuve que evacuar. Fue de madrugada y estaba de paso unos amigos que habíamos traído a Caribe Que estaban jugando en el equipo y se y quedaron eran de aquí en la Acarico y casa. los tuvimos que traer para la casa. Y a mí me daba pena, por supuesto, meterme en el baño, hacía un escándalo. Y tuve que ir al lado de mi casa, que hay como una quebrada que se llama aquí. Y me fui por allá por el barranco y ahí pues De madrugada en la calle. Iraida me pudo conseguir desmayada ahí. Es que fue horrible las Sí, pálidas sí, sí. que hasta tuvo que poner a uno de esos amigos a manejar al día siguiente porque no podía, Sí, simplemente me decía, cierto. Ira, yo siento que me voy a desvanecer manejando Sí, y prefirió soltar el carro. Y sí, allá en ahí. el complejo, mientras desarrollaba el torneo, era el propio zombie rebotando en las paredes. Y ahí es donde la gente puede creer que yo no soy como que muy descuidado con mis límites físicos, pero en realidad yo sé cuando ya no puedo más. Y esa fue uno de los momentos donde yo dije, epa, no, o sea, me voy a desmayar y menos mal que el amigo manejaba y no, todo un experto, la verdad. Entonces, bueno, el ganglio quedó ahí y 18 días después, Nova también cayó con lo mismo, pero es El mismo virus. exactamente lo mismo, una vomitadera que no le paraba por nada, lo tuvimos que inyectar varias veces, No bueno, funcionaba. lo tuvieron que inyectar varias veces en el ambulatorio para que pudiera dejar de vomitar. Lo cierto es que al otro día lo llevamos con su pediatra y yo le explico que había pasado por un cuadro viral, muy parecido al que estaba pasando Nova. Y yo le digo que después de eso me quedó un ganglio. Y ella me dice un ganglio para ver.
Entonces cuando me lo palpa, ella me dice, no, esto no es normal, deberías hacerte un eco. Pero era 18 de diciembre, Ya nos íbamos de viaje con la familia de la Navidad mayoría de la gente todo lo allá de vacaciones, entonces todo muy complicado como para atenderlo en ese momento, pero y no había ningún malestar, algo así alarmante, ajá. simplemente estaba el ganglio ahí, se sentía, se veía, pero no había nada más como muy preocupante. Pero apenas se hizo 2 de enero, de una vez salimos corriendo para el primer médico, que me hizo un eco y me diagnosticó, o no, ¿cómo es que hacen? Que ponen adenomegalia con un signo de Sí. interrogación, porque es algo que debería ser estudiado. Pero él sí me detectó ganglios pequeños de este lado, pero uno que llaman ganglio centinela Uno mucho más era grande. el más grande, redondeado y duro, porque es que era un ganglio muy duro. Entonces me receta cefadroxilo, porque primero me mandó a hacer exámenes para ver si era dengue, pero mis plaquetas estaban bien. Y Tenías algo de dolor de garganta en ese ajá, momento. tenía algo de dolor de garganta para tragar. Cuando vio que mis exámenes de sangre, mis laboratorios estaban bien, me dijo, eso debe ser una amigdalitis, toma cefadroxilo. Tomé el cefadroxilo por el tiempo requerido y No funcionó. no, O sea, el síntoma del dolor de garganta pasó y el malestar también pasó, pero pero el el ganglio se ganglio, mantenía ahí. bueno, en ese momento decíamos el ganglio, pero después vinieron cositas, eran varios. Y Volvimos otra vez con el mismo doctor. que me sentía mal otra vez. No, por lo de los ganglios, de que no desaparecían, habías hecho el tratamiento, volvimos con él otra vez. Te recetó ciprofloxacin, no, amoxicilina. Ajá. Amoxicilina, Sí, cierto, que esa fue como la consulta más rápida de la historia. entraste y Eh, saliste. Entré y ya, eso es tal. Ahora toma amoxicilina. Debe ser otro proceso viral que te mantiene los ganglios así. Y pues, amoxicilina. Llegó febrero, últimos de febrero, ahí sí caí feo. No, últimos de enero. Últimos Ah, de últimos de enero, enero, primeros de perdón. Sí, febrero. pero en primeros de febrero. Ahí sí caí, pero terrible, con una fiebre matadora y un dolor en las articulaciones que no cesaba. Me sentía demasiado mal. Sudor nocturno. Sí, tenía años que de verdad que no me sentía tan mal. Y ahí dijimos, no, esto está raro, vamos para un internista. Y los ganglios me dolían. Sí, te dolían, tenías fiebre, sudor nocturno. ¿Qué más cosas tenías así importantes en ese momento? Que esa fue la primera vez que los ganglios me hicieron llorar. Sí, Porque yo le decía a Iraida, yo sé que esto no está bien. que no estaba bien. Yo sé que esto no está bien porque es algo que me duele mucho, es algo que está muy grande. Y ya hemos tomado 2 tipos de antibióticos, no se me quitan. Ya es mucho Esto es tiempo. mucho tiempo, sí, mucho tiempo. Entonces fuimos con la internista. La internista me mandó otro racimo de laboratorios, esta vez mucho más amplio, más extenso, y una tomografía de cuello. Los exámenes aparentemente bien, la hemoglobina muy bien, las plaquetas bien, pero sí algunos valores que indicaban como que estaba enfrentando un proceso infeccioso, como la proteína C reactiva, la sedimentación globular alta también, ¿no? Sí. Es Y más que todo eso, proteína C reactiva, sedimentación globular, esas cositas y obvio en la tomografía salió que tenías ganglios inflamados en la zona del cuello. Fue la primera vez que los midieron ahí, ya salieron las medidas y pues seguía con la adenomegalia ya confirmada, que es un síndrome de tener los ganglios inflamados, no se sabe por qué, y decía que debías complementar ese estudio con una biopsia. con una biopsia. Entonces, pero lo que no sabemos es por qué la internista tomó la decisión de usar otro antibiótico bien potente, y hasta tuve que firmar
unos papeles en Farmatodo para poder comprarlo, me quitaron el récipe y también te mandó Meloxicam. Sí. Que es un desinflamatorio como que bastante potente. Hasta nos alegramos porque los ganglios Yo empezaron a reducir el sentía tamaño. que había bajado, Bastante. pero fíjate que ahorita es que me estoy acordando que es exactamente lo que la hematólogo dijo que iba a pasar. Y van a bajar Que mientras ella lo me podía tomaras. mandar un desinflamatorio bien potente, iban a bajar, pero después iban a volver a salir si era otra cosa. Claro. Y esto era inmediato. Te tomabas el Meloxicam por los 7 días, terminaba el día 7 y al día 9 ya estaban creciendo otra vez. Y por eso nosotros creíamos, porque también justo en ese momento estábamos pasando por una situación, bueno, yo estaba pasando por una situación física muy agotadora, porque estábamos haciendo la ampliación de la cancha, De las canchas de tenis. de unas canchas de tenis en la escuela de tenis, donde yo soy entrenador, y teníamos como que la plata completica, y la única forma de hacer valer esa plata completica era siendo yo uno de los albañiles. Sí, bajar costos trabajando tú la mano de obra. Y ahí, esa fue creo que una de las etapas más desgastantes de mi vida, porque la clindamicina, primero, pateaba como mula, o sea, para el estómago, al estómago le daba durísimo. Tenías que comer antes de Tenía que comer tomarla. antes de tomarla, Era un esquema de cada 8 horas que de paso estaba como muy atravesado. entonces llegaba súper explotado, tan cansado físicamente, que hubo momentos donde me bañé sentado, porque No aguantabas más. ya no aguantaba más. Pero ahí sí, de verdad que sí exploté mis límites, pero es que no tenía de otra. No había opción. Sí. Y bueno, le dimos con el antibiótico, llegaba a la casa súper cansado a las 8 de la noche, a las 11 de la noche tenía Comer que algo comer, o sea para que no poder podía tomarlo. dormir, exacto, tenía que primero comer para poder tomarme el antibiótico, o sea que hasta las 11 de la noche no me podía dormir. Y de paso me tenía que levantar a las 7 de la mañana otra vez a comer y a tomarme el antibiótico. Y hubo desayunos que yo me salté porque la situación con la cosa de las canchas estaba un poco tensa y la verdad que no me daba mucha hambre. Y yo creo que también eso le hizo daño más que todo a mi estómago, no a mi proceso linfoproliferativo, porque eso ya descubrimos que es otra cosa. O sea, era otra cosa aparte. Ya eso estaba allí. No fue que se desarrolló. Lo cierto es que la clindamicina, nada. Yo le dije a la doctora que lamentablemente la clindamicina no me funcionó y ella me dijo, qué broma con esas ganglios, con esos ganglios, no, no se me olvida que me dijo. Bueno, ven porque te tengo que dar una referencia. Y a la referencia nunca fuimos por el mismo proceso estresante y el proceso físico que estábamos pasando aquí, que era una locura. Pero yo tengo una esposa que es muy investigadora, Soy un ratón de biblioteca. lectora apasionada y los dos somos que medio frikis con la ciencia, pero más que todo ella. Yo creo que yo sí me considero, pero ella en cuanto a investigar y encontrar cosas, pues es espectacular. Entonces ella me dice, Enrique, mira, vamos de una vez con el oncólogo. Sí. Porque yo le digo, pero ¿estás segura? Porque, o sea, a mí me gustaría ir con el que es especialista en ganglio. Y ella me dice, bueno, el especialista en ganglio es el oncólogo. Claro. Y yo le digo, bueno, si es el oncólogo, vamos con el oncólogo. Que fue una decisión un poco controversial en mi entorno. Ya la palabra oncólogo es complicada. Imagínense, ya decir quiero ir a un oncólogo es, pero ¿por qué? ¿Por qué vas a hacer eso? Es como que estás buscando lo que no se te ha perdido. Estás Estás exagerando, exagerando, ajá, tampoco así. estás buscándole 5 patas al gato. Ujú. Entonces, Y tanto que me costó conseguir un oncólogo. sí, pero tuvimos la suerte que conseguimos un oncólogo cirujano, por cierto, se llama Helio Escalona, que considero que es un profesional espectacular. Sí. Y bueno, a la cita.
con mi tomografía de cuello, Los exámenes que con teníamos de mis ganglios, laboratorio. con mis ganglios bien inflamados. Y cuando él me sienta, me ve los ganglios y me palpa, él me dice, no, chamo, estos ganglios hay que sacarlos para hacerles biopsia. Esto sería una cirugía diagnóstica para saber qué es lo que está pasando realmente en esos ganglios. Entonces, las imágenes de la tomografía no las tenía, o las tenía pero en el correo, pero no conseguía la clave. Y le dije a Iraida que las buscara. Iraida fue al carro, llegó, entregó y el oncólogo dijo, ella se puede quedar aquí. Y ese fue como el primer momento donde yo entendí, mira, la cosa está grave. Porque este pana me está diciendo, o sea, deja que tu esposa te acompañe porque Para lo, hablar, para decir todo lo que había que decir. porque lo que se viene no es nada fácil. Eso yo lo leí, no lo... que en eso sí yo podría presumir un poquito que cositas que puedo ver. Y cuando yo percibo también en él, cuando ve a Nova, cuando ve a mi hijo, percibo algo en él y yo digo, ok, vinimos con la persona correcta. Entonces, él así violentamente consigue la plata y te vienes el martes, vas a hablar con tal para operarte y sacarte ese ganglio y yo, ya Ya va. va. Vamos despacio. Ahí sí no, ¿Cómo? ¿Cuánto? no por negación, sino por presupuesto. Claro, para tener toda la información, porque que te digan un día viernes, vente el martes para operarte, ajá, ¿y cuánto cuesta eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué tengo que hacer? Fue como que rudo ese momento, pero nos explicó bien y fuimos tomando decisiones respecto al presupuesto que teníamos, las oportunidades, la planificación de tiempo, pero sí fue de mucha ayuda encontrarlo a él porque tenía opciones, tenía buenas opciones. Sí, no solo buenas opciones económicas, sino que era como el especialista adecuado porque era oncólogo cirujano. Él mismo podía hacer la Y cirugía. no todos son oncólogos cirujanos, o sea que de Hay verdad que oncólogo médico, oncólogo radiólogo y oncólogo cirujano. caímos en las mejores manos. Entonces, bueno, empezó la carrera de buscar el dinero. Y... cuidado. Cada rato le doy. Y como era un dinerito, dijimos, bueno, vamos a buscar por la parte pública, porque el papá de Iraida conocía a alguien que nos podía como que hacer la vuelta. Pero la vuelta nunca se pudo dar por razones familiares del doctor que nos tenía que ver, que me tenía que ver para hacerme la historia, para referirme al hematólogo, para Para que el que le hicieran. hematólogo después diera la... No, eso era un proceso. Bastante largo, que de paso se volvió mucho más largo porque el médico que tenía que verlo no pudo un día, después no pudo a la semana siguiente, y ya cuando nos dijeron, bueno, la otra semana ya serían 3 semanas esperando solo una cita para una revisión, dijimos, no, ya, no, no podemos esperar más tiempo. Ya sería esperar mucho, mucho tiempo y de verdad que agradecidos por el favor de cómo la gente desde un principio empezó como a apoyarnos, pero no se dio. Entonces decidimos por la parte privada. Ajá, comenzamos una rifa. em, pues la rifa nos fue espectacular. Eso es algo que yo tengo que... Yo espero que a la gente le baste todo lo que están haciendo por mí. Espero que les baste solamente conseguir siendo yo, porque sinceramente no tengo cómo retribuir, no solamente la parte económica, es que ha sido demasiado espectacular. Eso también, eso lo quiero contar en un video aparte, todas las muestras de afecto, todas las muestras de apoyo. Gente Una que ni, niña, ni nos conoce y sí, se suman. una niña que de deseo de cumpleaños cuando sopló la vela pidió que yo me curara y Y ni siquiera te conoce, nunca te ha todo visto. muy conmovedor, todo muy hermoso y espectacular. Y es una de las cosas que a mí me hace
como que estar más tranquilo. No solamente en cuanto a fortaleza, sino que siempre creí en algo que es verdad. Y es que la gente es buena. Solamente que a veces estamos como un poquito dispersos, pero cuando tenemos como la excusa de unirnos para hacer el bien, la gente lo disfruta, se une, se Falta emociona. como que una dirección y un líder para hacer cosas buenas. Siempre ha faltado. Ojalá algún día, no sé, una IA enloquezca, pero para bien y haga eso, qué sé yo. Pero bueno, temas más locos. Entonces, reunimos el dinero. Cabe destacar, siguiendo con lo de los aportes y lo espectacular que ha sido todo el proceso de apoyo, que la rifa era para obtener $400. Sí. Ajá, $400. Terminamos recogiendo más dinero En donaciones. en donaciones que en la rifa. Que el monto total de la rifa, aunque se vendió toda, se Ujú. recogió mucho más dinero de gente que decía, no, tranquilo, te doy esta cantidad, pero no los metas en la rifa para que así aproveches más números y puedas tener ahí un poquito más de dinero por cualquier cosa. Gente que había orientado de gratis, de repente, mira, sé que estás pasando por esta situación, dime con cuánto te puedo ayudar y yo, bueno, con lo que puedas y Sí, gente que no te conoce, pero conoció tu caso con la forma en la que le hablan a la gente de ti, también conmueve o pues los hace ver que eres una buena persona y se sumaron también a donar dinero sin conocerte, sin ni siquiera ver una foto tuya, sin tenerte en redes. Fue demasiada gente que donó, gente que quizás nunca nos fuésemos imaginado que iba a contribuir porque conoces a tanta gente. Íbamos a imaginar que había personas por ahí que de repente iban a salir diciendo, epa, yo colaboro. sí, gente de otros países, Enrique, yo sé lo que tú haces, yo sé lo que tú has hecho, te vamos a apoyar y Yo te yo, leo en Facebook, te apoyo. ¿qué respondo? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Por eso digo que espero que a la gente le baste con simplemente conseguir siendo yo, porque ha sido todo muy bonito. Y el podcast que vamos a hacer al respecto, que que se va a llamar ¿Vale la pena ser bueno? Lo van a disfrutar muchísimo y se van a dar cuenta de verdad de cómo la gente está dispuesta a apoyar en este tipo de situaciones. Y bueno, vamos a continuar con... La operación, el día de la cirugía. O bueno, Ujú. cómo llegamos a la cirugía. Exámenes complementarios que había que hacer, valoraciones cardiovasculares y llegó el día de la cirugía. Estaba programada un lunes, tenías que ingresar a las 7 de la mañana. Bueno, falta algo bastante importante, que eso sí me comenzó a preocupar, porque hasta el momento solo era el ganglio y me dolía y ajá, bueno. Estaba ahí, molestaba, pero Pero de tampoco tanto. pronto, una semana antes, justo una semana antes de la operación, fuimos con la familia a la playa, una experiencia muy bonita, sobre todo porque era primera vez que Nova, nuestro hijo, conocía la playa y fue muy bonito. Entonces en la noche yo le digo a Iraida, vamos a ver los cangrejos. Y cuando salimos, yo le pregunto, Iraida, ¿tú estás también como encandilada? Porque yo siento que tengo una luz aquí. Y ella me dice, no. Yo le digo, bueno, voy a mirar un ratico así al oscuro, con los ojos tapados, para ver si se me pasa. Pero no, ahí sí se mantuvo. Y Iraida me dice algo donde yo digo, wow, de verdad que ya estoy como pasado de problemático. Ella me dice, Naguará Enrique, tú sí me haces pasar susto. Y me dio pena, porque yo dije, verga, pero es que es verdad, o sea, estamos tan bien aquí, chévere, sabroso, y ahora voy a salir con que tengo una luz en el ojo. Y bueno, ahí lo dejé, ahí lo mantuve, no que me quedé con mi luz en el ojo, pero el día lunes, justo una semana antes de la operación, empecé a ver distorsionado.
Con este ojo veo, con el ojo derecho, veo las cosas más pequeñas y un poquito borrosas. Y con este ojo veo bien. Este es el ojo que me está salvando la patria. Fuimos con una oftalmóloga, nos dijo que eso era estrés, Mácula inflamada. mácula inflamada, que tenía que hacerme un tratamiento de 15 días porque eso tardaba mucho. Que eso era una enfermedad que le da a los viejitos de 45 a 60 años. Y yo, ay, qué cosa. Entonces, pues, obviamente, ahí sí me empecé a preocupar porque yo decía, si esta cosa está mal, es porque ya me está saltando para el ojo. Y ahí sí yo dije, la cosa se está poniendo potente. Pero la doctora no lo relacionó. No lo relacionó con lo que tenía. O con lo que, con lo que Con la podía tener, pues. sospecha de lo que tenías. Que todavía no. Ya teníamos la palabra linfoma por allí, pero no era algo concreto. Podía ser linfoma, podía Sí. ser tuberculosis, Aunque podía cuando ser Iraida lo viral. asomaba, según todo lo que había leído, la respuesta era sapegato. Uy, no, eso no. Eso no. Eso es una gripe mal curada. Eso fue lo que más me dijeron en el camino. Y yo le decía a la gente, bueno, hay que ver. O el estrés, era también lo que más decía la gente. Estrés, gripe mal curada, eso es una Eso no le infección. gusta, no sé por el estrés. Y bueno, ahí seguíamos ahora con los ganglios, con una operación en puerta y ahora con un ojo que se dañó de un momento a otro, que fue lo que menos podía comprender Enrique. Él me decía, pero en serio, Iro, o sea, un ojo se me puede dañar de un momento a otro, porque fue así de un momento a otro, pero luego la oftalmóloga nos explicó que así como te puede aparecer el edema macular de un momento a otro o lo puedes sentir de un momento a otro, así mismo va a desaparecer, pero tarda demasiado tiempo. Puede tardar 15 días, un mes, 6 meses, un año, 2 años. Eh, bastante complicado y desesperante. Sí. Y bueno, en esa parte tenía mucha paciencia porque yo así entramos a la parte del quirófano. Que yo desde que salí, yo dije, no voy a tener miedo porque yo me voy a disfrutar la experiencia. A mí nunca me han operado, nunca me han metido por un quirófano y pues voy a ver cómo es la cosa. Y así que, Un tour por el quirófano, te ujú. lanzaste. Y esto ya, aquí ya entraríamos con la palabra clave de todo esto, que tiene que ver con el nombre del podcast o del capítulo uno que es Simplemente tengo cáncer, que es la descontextualización de un hecho común, como es el de sentir mucho miedo por entrar a un quirófano, por ser operado. Yo lo cambié a voy a disfrutar la experiencia, nunca me han operado y Vamos a ver qué pasa, cómo es. tal vez conoceré personas buenas en el camino. Y así fue. Mi papá me vino a buscar, dejamos a Nova con la abuela y nos fuimos al quirófano, nos fuimos a donde me operaron. Y entramos, todo chévere, me pusieron la vía, me dejaron sin ropa, solamente con una batica. Hay una historia espectacular al respecto con una de las enfermeras. Esa la quiero dejar para el podcast Le vale de... la pena ser bueno. Sí, porque es que es una historia muy interesante. Y lo cierto es que estuve ahí, compartí con un montón de señores mayores que estaban operando de la próstata. Recuerdo que le di mi cobija a uno de los señores porque estaba temblando de frío. Y por suerte en ese momento llegó mi papá y yo le dije, busca a los familiares del señor porque Cándido se llamaba, o se llama el señor porque está vivo. Salió muy bien de su operación. Sí, sí, no puedo decir se llamaba. Y El señor temblaba del frío que hacía porque los dejaron en bata
a esperar a que fueran llamando a cada uno a quirófano Ni y era medias, demasiado frío. porque... Sí, ni medias, porque las medias eran unas pantuflitas así de telita Quirúrgica. que... Entonces, bueno, mi papá llegó, buscó a los familiares del señor Cándido, le pasaron una cobija, me devolvieron mi cobija. Y de ahí, pues, me quedé solo conmigo, valga la redundancia. Y yo me sentía muy bien. Sí, aquí la gente puede creer que no, Enrique está loco, pero yo me sentía muy bien. Yo decía, empecé a conversaba conmigo, reflexionaba, completaba tal vez capítulos de libros que no he terminado. Sí, porque de paso a todos los fueron subiendo a quirófano y llegó un punto donde la sala donde estabas era de 4 y quedaste tú solo. Mucho Ujú. tiempo. Nosotros entramos A las 7 de la mañana a llegamos. las 7 de la mañana y a mí me vinieron operando a las 3:30. 3:40, algo así, fue la hora en la A que te las tres y metieron. media me Te llevaron al ingresaron. quirófano. Ajá, me ingresaron al quirófano. Hay una parte importante que quiero contar, que es que cuando a mí me llevaban en la camilla, las enfermeras se refirieron a mí como paciente oncológico. Y una tía, que me quiere mucho, que prácticamente me crió en parte, o estuvo conmigo una parte importante de cuando yo estaba muy chiquito, y ella los miró así, les dijo, paciente oncológico, claro que no. Él lo van es a operar para ver por qué tiene ese ganglio así. Y aquí es donde entra un poquito la parte de la negación Normal. completamente considerado, ¿no? Completamente Una respuesta ajustado, normal. sí, una respuesta normal, Nadie quiere tener un porque familiar con nadie cáncer. quiere tener un familiar con cáncer y menos una persona a la que quiere bastante, y ella me quiere mucho. Entonces, bueno, me meten en el quirófano y eh, me da mucha risa porque yo de verdad fui a disfrutar de la experiencia y lo disfruté. Y eso creo que es algo que no te he contado. Que cuando a mí me tienen en la silla de ruedas y uno va prácticamente desnudo, nada más con esa batica. Y el doctor cuando me ve, me dice, hola. Y yo le veo la cara así. Y no se la veo muy bien porque yo estaba viendo distorsionado. Y yo después cuando se quita La mascarilla. la mascarilla me doy cuenta que es el doctor y yo, hola doctor. Y después yo no, yo pensé, o sea, el doctor me está viendo prácticamente desnudo. No sé, fue una sensación muy extraña. Sí. Fue una sensación muy extraña, pero Sí, lo genial. que pasa es que uno tiene mucho pudor, pero para ellos eso es el pan de cada día y pues están acostumbrados normal. A veces en el quirófano hasta ponen música. No sé si ahí Ujú. tenían. No, tenía. Pero me dio mucha risa que él me tocó. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me dijo. Este ganglio, ay, lo de las axilas. Y yo no, yo en las axilas no tengo. Le dije, no. Entonces, no, tranqui. Me pasa otra cosa chistosa, que es que yo para poder ver un poquito bien y no marearme, yo picaba el ojo así. Entonces, una enfermera me viene a buscar y yo hago así para verla, pues. Y ella me mira así como que, epa, o sea, ¿no te parece raro estarle picando el ojo a una enfermera En pleno en quirófano. pleno quirófano? Entonces, pues, nada, Cositas que sí, pasan. solo quedó ahí. Bueno, me meten ahora sí Ya va. Anestesiado. Antes de entrar, yo veo la que están sacando y yo veo que hay una señora que cuando está reaccionando de la anestesia, respira así con mucha dificultad. Y yo digo, ¿será que a mí también me va a pasar eso? ¿O será porque las señoras duraron, creo que 3 horas con ella, ¿no? En quirófano. Duró mucho tiempo. Duraron como 4 horas con ella en quirófano, fue demasiado. Y yo decía, bueno, me imagino que con la cantidad
de anestesia que le metieron es normal. Ahora sí ya entra. Ahora sí ya entro, me acuestan y yo recuerdo que a mí me dolía mucho la vía y yo era de este brazo, pero con este brazo no puedo hacerlo Tienes el porque micrófono tengo el ahí. micrófono aquí. Entonces yo tenía la vía aquí y yo me ponía el bracito así porque yo no lo quería estirar. Y el anestesiólogo me lo estiraba. Y cuando él se descuidaba, yo lo ponía así otra vez porque me dolía y me agarraba el brazo y me lo ponía así otra vez. Y yo, cuando se descuidaba, lo volvía a poner así. Hasta que en una hice así, me lo amarró por necio. Pero yo Yo sé no que, sabía que te habían amarrado el yo brazo. sé que es algo que no se debía hacer, pero es que me dolía. Y bueno, me ponen la mascarilla y yo siento que se me está como fincando como que mucho en la cara y empiezo a sentir el olor raro del gas que le ponen a uno, o sea, lo que sea, me imagino que es un gas, ¿no? Sí, un gas anestésico. Y están así, y esta máscara como que no sirve y me hacía así y yo, pero bueno, tal vez es así, decía yo. No es que el anestesiólogo sea malo, sino que, no, pues estoy contando lo que me pasó. Y no es que me trató mal, ni que me golpeó, ni nada, sino que tal vez es que la mascarilla de verdad que no No quería funcionar. quería funcionar. Entonces pasó algo que es una de las cosas que yo más disfruto. Me da miedo y a la vez disfruto. Eso sí, me da miedo y a la vez lo disfruto. Que es como ese, cuando te desmayas o cuando te duermen, que estás en un lugar y después Aparece. apareces en otro. Y eso fue lo que me pasó. Cuando yo reacciono, yo me siento demasiado mal y me siento como degollado. Porque la cirugía era ahí, en el Ajá, cuello. porque la cirugía era aquí en el cuello. Lo que me da paz es que yo me miro los pies y yo digo, si estoy arropado, como la señora que yo vi que entró, Es que ya estás listo. si me siento degollado, es que ya terminaron la operación. Entonces, pero sí me desesperaba un poquito que también sentía que me faltaba el aire. Me dolía también mucho la garganta, que debe haber sido ¿cómo es que se llama? La intubación. La intubación. Y cuando me dio, puedo levantar así la mano, le hago señas a la doctora que le piqué, a la enfermera que le piqué el ojo, ¿Qué quiere este otra vez? y le dije que sentía demasiado dolor. Me pusieron una bomba analgésica, eso todo gracias costeado a los aportes. Y bueno, de ahí en adelante, la verdad, todo bien y espectacular. Con la bomba todo fue chévere. 2 días completos sin sentir nada de dolor, como si nada. Es más, la recuperación fue espectacular. Como 13 días después ya estaba jugando, peloteando tenis. Em, a recomendación bueno, no me recomendó que fuera a jugar, sino que me dijo, haga su vida como Sabe que eres profe de tenis y te dijo, siga haciendo su vida normal. Todo normal. Y bueno, ahí después de la operación entramos, le extraen los ganglios, nos los dan a nosotros en un potecito con formol. Yo le digo a Enrique, ¿viste tus ganglios? Son como unas pepitonas. Eran bastante grandes y el aspecto era así como una pepitona, pero rosaditos. Se llevan a biopsia y ahí empieza la espera. Hemos estado bastante tiempo esperando y esperar da como que ansiedad. Se entregan los ganglios al lugar donde le van a hacer la biopsia y esperamos que 10 días para el primer resultado. 8 o 10 días más o menos. Ahí es donde dan el primer resultado y se confirma, bueno, se sabe por primera vez, porque no teníamos nada claro. No se sabía qué podía salir en esa biopsia, donde iban a abrir los ganglios, revisarlos y demás. sale como resultado linfoma de Hodgkin nodular esclerosante. Y ahí yo le escribo al doctor y le digo, ¿tienes cita para hoy? Me dice 20 de una. Y yo pensaba que apenas llegáramos, no es esto, vas a esta quimio y no. No, De- eso sí, aunque investigo mucho, no tenía claro cómo era el panorama porque pensábamos ambos que se hacía la biopsia y ya se daba con el diagnóstico completo. Y era uno de los pasos que había que seguir.
no era todo. Ujú. Porque si no salía nada, pues tal vez lo dejaban ahí, pues, y no, No, o si antibiótico. te salía alguna infección, Ajá, un exacto, exacto, hongo, o sea, exacto. no nada, pero sí había la posibilidad que fuese por Ujú. hongo, por bacteria, por Antibiótico virus, conmigo y bórralo, pues, o sea. era por eso. Pero el doctor nos explicó que la biopsia es lo que se ve en el microscopio y el inmunohistoquímico es Las reacciones que tiene el ganglio a un montón de químicos que le van poniendo para ver de qué forma se comportan las células. para confirmar si es linfoma, metástasis o Tuberculosis. tuberculosis. No se imaginan el desastre que puede hacer en una mente la palabra metástasis. Sí, Eh, metástasis también es como que sinónimo de muerte, sí. según lo que el conocimiento público popular, se podría decir. Cualquier persona que le digan metástasis piensa en ya se va a morir porque está todo contaminado. Así es la forma en la que la gente lo ve. Pero como somos unos investigadores, investigando, leyendo, metástasis quiere decir que el cáncer se ha diseminado a otros órganos, a la médula ósea, a tejido cercano cuando hay un tumor o algo así, y no significa inmediatamente la muerte, no es terminal. A ese día cuando el doctor te ve, te dice, tienes que mandar a hacer un estudio inmunohistoquímico y tomografía de cuerpo completo. Y nos vamos a eso de una vez el mismo día. Realmente que ahí es donde tenemos la ventaja de contar con dinero, porque si hemos esperado más de 40 días teniendo dinero, Y haciendo todas las cosas por sistema privado. imagínense cuánto tiempo sería hacerlo todo por público, sería O hacerlo por privado, pero recaudando el dinero de cada estudio parte por parte, de poquito en poquito, o con sueldo, sería muchos meses. Y bueno, cuando llego le digo a la secretaria, no, quiero un inmunohistoquímico de la muestra tal, con esta orden que me dio el oncólogo. Y me dice, ah, bueno, son 200. Y yo, ¿200 qué? Porque yo escuché como 200 bolos. Y no, $200. Y yo, Enrique sale así y me con mira a mí en el carro. razón, no me mandaron a hacer de una vez esta prueba, porque yo lo que pensaba medio molesto cuando venía en el carro es porque el doctor, si necesitaba inmunohistoquímico, no me mandó a hacer biopsia inmunohistoquímico de una vez. Y era porque, aparte de porque podía no ser necesario, eran $280 más. Claro, imagínate, te manden a hacer ambos al mismo tiempo y te sale que los ganglios están así por mononucleosis, qué sé yo, O o tuberculosis. tuberculosis. Bueno, No, sí, sí. podía ser. Entonces, pues perdías el dinero de la inmunohistoquímica o era innecesario la inmunohistoquímica. En este caso es necesario porque con la inmunohistoquímica se determina exactamente qué tipo de cáncer para poder dar un El tratamiento. tipo de fibras, ¿no? El tipo de fibras, la composición celular, si tiene células de Rett-Steinberg, creo que se pronuncia así, si no las tiene, o sea, es una confirmación real del tipo de cáncer que hay. Por eso la mandaron a hacer. Y bueno, la pagamos y buscamos presupuesto para la tomografía de tórax y pelvis. Y abdomen. Tórax, abdomen y pelvis. Paquete. Todo pues otra vez a lo mismo, preparación, tomarse el contraste que es bien amargo por cierto. Contraste por Em, vía también, era doble contraste. Contraste por vía es uno de los días que he pasado más frío en mi vida para esa tomografía. En esa aprendí y por si algún día les toca, no digan sapegato porque es que puede ser. Pónganse la batica, pero llévense una chaqueta para que mientras esperan aguanten un poquito el frío mientras les toca su turno. Bueno, yo no hice eso y pasé bastante frío. De paso que no puedes orinar mucho porque la vejiga necesita estar llena. Te hacen tu tomografía, sales de ahí y tiene que esperar 10 días para la entrega del informe. De verdad que es algo bastante agobiante saber que ya tienes algo mal en tu ganglio o en tu cuerpo y que alguno de tus
demás órganos podrían estar afectados. podrían estar afectados. Porque la tomografía es para eso, para ver si algún otro órgano, tejido, está siendo afectado por el cáncer, porque no se puede enviar una quimio solamente con una biopsia o una inmunohistoquímico. O si hay alguna masa en alguna otra parte del cuerpo que en realidad es la que está generando los ganglios inflamados. Eso también, porque a veces el linfoma no nace del lugar donde aparecieron los ganglios, viene de otro lado y los ganglios se inflaman porque pues ese cáncer está recorriendo el sistema linfático. Entonces, son muchas cosas para complementar un diagnóstico de cáncer, para saber exactamente qué es lo que tienes, hasta dónde lo tienes y qué lugares ha tocado el cáncer y en qué etapa está. Aunque la etapa, pues, depende de muchos factores. Y creo que una de las torturas más grandes que le pueden hacer a uno es entregarle las imágenes. Sí, yo creo que eso está mal. Yo creo que eso no... Lo que pasa es que, no, yo no creo que esté mal. Yo creo que está bien porque es que te dan como la opción de que de una vez lo lleves a un doctor que pueda leer las imágenes. Pero el problema Y lo podrías acelerar así, creo. Lo que pasa es que un médico, oncólogo, lo que tú quieras, sí puede leer las imágenes, pero el que es experto en eso es el que estudia para leer las imágenes. Creo que se llaman radiólogos, técnicos radiólogos o imagenólogos, que obviamente ellos pueden leer eso con facilidad porque es el pan de cada día, es lo que estudiaron. Pueden ver lo mínimo y lo máximo en una tomografía. Entonces, pues, quizás sí se podría adelantar si hay algo muy evidente. Pero si es algo pequeño que quizás... Si tienes el dinero, ¿no? Para... Ah, bueno, que pagues a un imagenólogo para que te lo lea. Para otro, pero lo que menos debería hacer una persona cuando eso pasa es ver las imágenes. Sí, uno debería entregársela a otra persona que casi que ni tenga computadora. Se la das a tu abuelito. Es horrible porque cuando las ves, cualquier mancha parece estar mal, Todo es cualquier tumor. claro parece estar mal, todo parece estar mal, tu cuerpo por dentro pues está podrido. Empiezas a tener síntomas físicos, todo te parece que es peor. Es impresionante, hay como los memes de, y eso que es psicólogo, y eso que soy orientador, y bueno, tenemos nuestros conocimientos en cuanto a psicología. Yo sabía que muchas de las cosas que tenía eran psicosomáticas. Pero si yo veía una pelota en la garganta, de verdad hasta sentía que no podía respirar. Si yo vi algo en mis intestinos, yo sentía un dolor en los intestinos. Fue horrible. Fue horrible. Fue la espera más fea que hemos tenido, la de las imágenes. Lo que nos calmó fue que un amigo de Iraida vio las imágenes, nos hizo la vuelta, porque yo ahí había llorado otra vez. Sí, yo dije, no podemos esperar más tiempo, por lo menos alguien que nos diga algo. Y le escribí a Fernando y pues me ayudó ahí en eso de ver las imágenes para ver si no había como que algo grave. Yo tengo algo en mi cuerpito que es algo delicado y es el recto. Entonces, una de las cosas que causó que se rompiera, porque tenía como una fístula, bueno, es como que lo normal de sentir porque, o de creer porque no es la primera vez que me pasaba, pero es que uno de los efectos que me dio como que la anestesia fue ir al baño demasiadas veces. No a modo de diarrea, sino a modo de evacuar mucho. Evacuar varias veces al día, pero muchísimo. Era muchísimo, entonces fue tanto. Y yo creo que de paso, como la comida era medio digerida, yo creo que a mí lo que me dañó fue un día que comimos cachapa. Y eso tiene concha. Entonces, como No, fue sopa con maíz, ¿no? Bueno, alguna comida fue algo así con maíz que quedó yo dura. siento que fue lo que de verdad me terminó de romper todo eso. Entonces, yo tengo una abuela que murió de cáncer de colon, tengo otro familiar que murió de cáncer de colon, y yo decía, Tengo sí, cáncer de colon. claro, bórralo, o sea, tengo un dolor incesante en mi recto. Estoy evacuando con mucha frecuencia. Vi en las imágenes mis intestinos con un montón. Enrique decía, no, es que mis intestinos están marmoleados.
Yo algo tengo, Iro, algo tengo. Empezó a llorar y yo dije, no, ya. No, yo no empecé a llorar ahí, yo empecé a llorar cuando me fui para el cuarto y me acosté y de tanto que me dolía y por esas imágenes que había visto, Llorar. yo dije, nah, yo creo que ya estoy frito. Entonces Iraida buscó a ese amigo, que es una de las personas que nos apoyó en ese momento y fue un gran apoyo porque eso nos hizo como que Bajarle dos a la un- preocupación, tener un piso para esperar los otros días que... que fueron como 6 días que más de fueron como espera. 6 días. Terminamos ahí de esperar, llegaron los resultados. Teníamos las imágenes, pero no teníamos el informe. Y la doctora, que ahora teníamos que ir con una hematólogo, porque el cáncer que tiene Enrique está muy relacionado con la sangre, porque es un cáncer del sistema linfático. Teníamos que ir con la hematólogo, pero ella necesitaba el informe. Cuando llegó el informe, casi que salíamos corriendo con la doctora. Y fuimos con ella. Que cabe destacar que Enrique se había visto antes de la cirugía con ella, porque dijimos, bueno, vamos a buscar otra opinión. ¿Por qué no una punción primero? ¿Por qué de una vez sacar ganglios? Y ya la conocía y ella conocía el proceso que veníamos pasando con todos los estudios y cosas así. Hemos saltado algo por alto. ¿Ah? Hemos saltado algo ¿Qué? Hemos saltado algo. Hemos pasado algo por alto. Ya casi que lo último de cómo llegamos al diagnóstico de cáncer. Y como estamos sentados aquí, es que vamos con la hematóloga, contentos porque ya listo. Leímos el informe, no hay nada, no hay masas, no hay quistes. Ya tenemos Ya inmunistoquímico, tenemos ya tenemos químico. biopsia, Vamos a que nos digan cuál va a ser la quimioterapia. estamos listos. Mentira. Llegamos al hematólogo y, hijo, a usted le falta una punción lumbar. Ay, no, más espera, más tiempo, más, más cosas. Entonces, em, Que es lo correcto, obviamente. no, claro, la punción lumbar, tal como ella lo dijo, de una forma muy responsable, que para ella sería irresponsable comenzar con una quimioterapia sin saber cómo está la médula, porque de eso depende el estadio del cáncer. Entonces, si ella me da un tratamiento y resulta que el linfoma tomó la médula y sería otro estadio, No va a funcionar. exactamente, por más que me estuvieran haciendo quimioterapia, los ganglios me iban a seguir saliendo o tal vez se iban a diseminar porque no estaban atacando una parte que los podía estar distribuyendo por el cuerpo. Porque cada quimio es distinta para cada tipo de cáncer, para cada estadio de cáncer. O sea, la quimio no es la misma para todo. Uno siempre habla como quimioterapia, como si fuese una sola cosa. Y son muchísimos medicamentos que la componen, muchísimas dosis. El proceso de evaluación Dependiendo de cómo esté la persona, su estado físico, su peso, su todo influye en determinar qué tipo de quimio específica es para ti. Entonces, pues, punción lumbar. Punción lumbar, ella me dio la opción pública. Puedes ir el lunes a que te abran historia en el seguro del Pastor Oropesa. Y después la semana que viene y no. Pues teníamos un resto ahí de dinero que no, de lo que hemos recolectado, pues de las donaciones y eso. Y vamos a pagarlo. Son $400. Y esperar 10 días más Aquí está el estudio. para la entrega del estudio que va a decir en qué estadio está el cáncer, si en realidad está en 2 o hace parkour al 4 y es un cambio de panorama. Un cambio de planes total. Sí, es un cambio de todo, porque según lo dijo la misma hematóloga, estadio 2 es una pedra al piso, 6 sesiones de quimioterapia y ya ni radio ni más nada porque eso se acabó. Pero si es 4, ya sería un año de quimioterapia. Con otro tipo de quimio distinta. Con un tipo de quimioterapias donde las dos primeras son tumba loco,
Pero bueno, ahí es donde estamos preparados para luchar, venga lo que venga. Y se cierra con un trasplante de médula ósea, porque la médula pues Destrozada de tanta quimio, tanta radioterapia también sin queda fea para la foto de tanto químico, pues, porque se vio afectada. Ok, lo positivo es que la hematóloga dice que por lo que ven mis exámenes de laboratorio y por los síntomas que no tengo, no cree que yo tenga el cáncer en estadio 4. Estadio 2, estadio 1 y 2 es un linfoma en caso de linfoma, porque en los otros cánceres no sé cómo son los estadios. El linfoma, estadio 1 o 2, es afectaciones de cuello, de mediastino, que no superen el diafragma. Si ya bajan del diafragma, ya es estadio 3, 4. Enrique no tiene ningún ganglio, ninguna afectación por debajo del diafragma. Todos sus ganglios están mediastino y clavícula. En clavícula. Si tuviese un ganglio en el abdomen, en la pelvis, afectado, pues ya sería grado 3. Y si hay algo más, como la médula o un tumor, grado 4. Sí, ya casi directo a la universidad. Bueno, y aquí estamos. Aquí estamos, grado 2 hasta el momento. Hoy es sábado y este lunes me hacen la biopsia de la médula ósea. Tenemos que esperar 10 días para que nos entreguen el resultado. Y 48 horas después iniciará La quimio. la quimioterapia. Sea Sea estadio la que 2, sea. sea estadio 4. Y aquí viene la cuestión. ¿Por qué decidí llamar este capítulo simplemente cáncer y no solamente este capítulo, sino un libro que voy a escribir al respecto? Porque el cáncer le estamos dando mucho poder con el miedo y el peso que le estamos dando a la palabra. El cáncer en realidad es una enfermedad más. No es ni siquiera la primera causa de muerte A nivel mundial. a nivel mundial. Es la sexta. Y es una de las principales causas de muerte. Perdón. Está en el top 10. No porque el cáncer sea una enfermedad muy letal. Sí, no porque signifique muerte como otras enfermedades que han existido. En realidad, el problema es que son otros factores, como la negligencia, la confianza, sobreconfianza y el descuido. Y la negligencia no precisamente de médicos, negligencia de las mismas personas, de las personas hacia sí mismos. Que no es culpa de ellos, pero es en parte por lo que estamos hablando de darle un poder tan grande a la palabra cáncer que prefieres evitar ir a un médico para que no te vaya a decir que quizá puedas tener cáncer. Porque cuántas personas no nos han dicho, eso es una infección, eso es estrés, eso se le pasa. Pudieras haberte quedado así mucho tiempo y ya ir cuando tuvieras síntomas graves. Si pensabas, no, mejor me quedo así, no tengo nada. Entonces, lo que hay que hacer en este caso, primero es descontextualizar completamente el cáncer como enfermedad terminal. Porque el cáncer no es una enfermedad terminal. El cáncer es peligroso cuando ha avanzado mucho, pero para que avance mucho de verdad no es por culpar a las demás personas que el cáncer les haya avanzado mucho, porque como yo le dije a Iraida, yo también me siento como mi propio conejillo de indias para demostrar si una persona como yo, que ha sido cuidadosa y que ha preferido pasar de exagerado, igual podría morir si hace todo lo que debió hacer desde un principio cuando los síntomas estaban ahí. Y esa es una de las cosas que, que queremos enseñar. Esa es una de las cosas
que queremos comunicar, que para que el cáncer no tome ventaja, no te puedes descuidar de ningún síntoma. Es como que te descuides del dengue. Si tienes dengue y te vas a beber, Vas a empeorar. vas a empeorar. Si tienes dengue, pero no quieres aceptar el dengue y te tomas un antibiótico porque eso es gripe, vas a empeorar. Puedes causarte Si una tienes hemorragia. una infección fuerte, una herida, vamos a suponer, Abierta. te agarraron puntos, pero tú porque eres el chévere, decidiste que vas a ir a beber y te valen los antibióticos. Te puede avanzar la infección al grado de sepsis, al grado de que te puedan cortar la extremidad, al grado de que agarres un estreptococo Y todo se vuelve peor. y así es el cáncer. El cáncer no es que te agarra En 2 días destruyó tu cuerpo. Ujú. O que no hay retorno. No es una enfermedad, es una enfermedad de la que hay retorno. Sí, no como el Alzheimer que no hay, lamentablemente no hay una forma de detenerlo y curarte. Pero hemos escuchado casos, por ejemplo, de personas, no, es que se murió porque tenía un dolor muy fuerte en el costado por 5 años. O sea, ya son 5 años que le estás dando de ventaja al cáncer para que viaje a otros lados del cuerpo. Para que empeore, Y son los casos donde lamentablemente ya abren a la persona y, papana, o sea, no hay nada que hacer y te queda tanto de vida ya estás muy. porque ya estás muy mal. Sí, lo que pasa es que recuerda que según todo lo que hemos visto, es muy variable, porque puede que alguien apenas tenga síntomas, empiece con todo el proceso de estudios y demás para llegar a un diagnóstico, pero si tiene una enfermedad, no sé cómo lo llaman, una enfermedad que ya tiene la persona como una diabetes, una hipertensión, un problema de hormonal, ya eso agrava, eso sí agrava tu cáncer, porque tienes que combatir con el cáncer y con la enfermedad que ya traes. Entonces, quizás sí hay muchos casos de personas que, aún haciendo todo, no han podido. Personas que tienen problemas de peso, de salud, y los agarra un cáncer, pues es mucho más complicado. Pero poniendo todo en un promedio de alguien con buena salud, con buen estado físico, sin enfermedades y un cáncer temprano, las probabilidades de curación son muy altas. Son muy, muy altas siempre y cuando Se actúe a tiempo, se actúe a tiempo y se hagan las cosas que dice el médico. se sea responsable con el tratamiento y con el seguimiento del cáncer. Porque no es por nada. A mí me han mandado a comer, falta que la gente me mande a comer solamente hojas de árbol. Porque ya no más azúcar, ya no más harina, ya no más arroz, ya no más pasta, ya no más arepa, ya no más yuca, ya no más nada. Ya no más salir a la calle, ya no más ejercicio, ya no más nada, casi que ya no veas televisión, ya no respires, ya extremo. Sí, lo toman como ya un paciente Que que si tiene que se estar descuida, acostado. bueno, que en realidad un poquito sí, pero la cosa es que hay mucho desconocimiento al respecto, sobre todo en la parte alimenticia, pero es que es por lo mismo, por el miedo que se le tiene al cáncer, que es algo de lo que no se habla por lo menos en las escuelas. Sí. Ves que eso debería comenzar desde ahí, o sea, si tú tienes síntomas, si tú tienes esto, tú deberías decirle a tu mamá o deberías decirle a tu papá o deberías que se revise el papá, mamá o si el síntoma es del niño, epa, revísenme, porque esto que yo tengo tal vez no es normal, pero sape gato. Sí, sape gato, me hago el loco y espero que se me cure, espero que se me pase. Y pues existen los síntomas B, son síntomas que se tienen y puede que después ya no se tengan más por mucho tiempo. Y crees que te curaste, pero no te curaste, el cáncer sigue ahí. Y en resumen sería no tenerle tanto miedo a la palabra cáncer para poder enfrentar el cáncer y que el cáncer no te gane la batalla. Pero a la vez darle el respeto que se merece, Claro, porque si te descuidas,
ahí sí es verdad que agarra ventaja, te agarra otros órganos, te agarra otras partes del cuerpo, va aumentando el estadio y ahí sí te vas a meter en problemas. Es un equilibrio entre no temer, no tenerle fobia, pavor a la palabra cáncer o a la idea de un cáncer, pero también saber que es algo que tienes que afrontar con mucha responsabilidad y a tiempo. Es como la frase de los pueblos no tienen que temerle a sus gobernantes, los gobernantes deberían temerle al pueblo. Y con el cáncer sería algo así como que em, no tienes que tenerle miedo al cáncer, pero sí a que el cáncer agarre ventaja, que es una cosa muy distinta. Esto tiene que ver más que todo con chequeo, control, precaución y prevención. Cualquier síntoma, cualquier cosa, como ven en mi caso, que empezó todo con una vomitadera en unos juegos de tenis y unos ganglios inflamados. Otra cosa que la gente me decía era, todo el mundo tiene ganglio. Eso es porque eso dura mucho. Si es mononucleosis, eso dura mucho para quitarse. Siempre hay una justificación Para dejar de pensar en el para tema. dejar de pensar en el tema y evitar una conclusión que pueda ser un cáncer. Sí. Entonces, mi respuesta hacia la gente en estos casos ha sido, ¿qué tienes? Tengo cáncer. Ah, que no sé qué. Yo me siento bien. ¿Cómo me ve? Esa es la respuesta, que es como una respuesta programada que tengo para cuando la persona me pregunta cómo estás. Sí. Yo le respondo, yo me siento bien. Y eso es lo que me tiene tranquilo. Pero, ¿qué puede responder uno cuando le preguntan eso? Eso es lo que te he preguntado porque a mí también me preguntan, ¿y cómo está Enrique? ¿Cómo ha afrontado esto? Y yo le digo, la verdad es que él se siente bien. Y me dicen, no puede ser. Yo te pregunto a ti, pero entonces, ¿qué espera la gente que yo le diga? Él se siente muy mal, él está... Pero es por lo que estamos comentando, que alguien con cáncer es alguien que tiene que estar acostado en una cama porque ya tiene que tener un dolor muy fuerte. No, y es alguien que a nivel emocional se debería sentir destruido, sin esperanza, porque el cáncer es muy, muy malo. Y sí es una enfermedad que lamentablemente hace que muchas personas mueran. Sí es una enfermedad difícil que se tiene que afrontar con muchísima medicación, que da durísimo, pero no es sinónimo de muerte. Esa es la principal connotación que se le debe quitar al cáncer. No es un sinónimo de muerte. Mucha gente se cura del cáncer, mucha gente vuelve a tener cáncer después de un primer cáncer y se vuelven a curar. Mucha gente sobrevive al cáncer. Entonces, pues tenemos que dejar un poco el miedo y darle la cara al cáncer. Y aprender a convivir con eso, porque como la estadística que diste al principio, si de cada 3 hombres uno va a tener cáncer, quiere decir que de cada 9, 3 van a tener cáncer. De cada 18, 6 van a tener cáncer. Es casi que la mitad. Entonces, mientras más informados estemos al respecto y más cuidado tengamos, más vamos a poder aprender a decir simplemente tengo cáncer, pero estoy haciendo todo lo que tengo que hacer para combatirlo. Y bueno, yo creo que deberíamos terminar el capítulo aquí para no extendernos tanto. La verdad es que teníamos demasiadas ganas de comenzar con otros temas, no con esto, pero sí se dio y es muy Es de muy provecho. necesario. Y mucha gente nos ha preguntado, quieren saber cómo ha sido el proceso, qué hay que hacer, gente que nos ha dicho hasta, epa, yo tengo más o menos la misma edad que tú y me impresiona que tengas cáncer, yo quisiera saber qué sentiste tú para yo estar pendiente. Y nos ha parecido necesario comunicar, ya que mucha gente nos dice, pues nos halaga el hecho de que podemos explicar las cosas como que de una manera más digerible, una manera
más sencilla que llega. Y pues aquí estamos explicando cómo llegamos a un diagnóstico de cáncer para que todos puedan usarlo de referencia, de información, que si tienen algún familiar con cáncer puedan compartir esta experiencia, saber cómo abordarlo, tener un poquito más de conocimiento del tema. Yo creo que no hay mejor forma de cerrar el podcast que con esas palabras. Ps, Nos seguiremos viendo por como, aquí. como cierran todos los podcasters, pues si nos quieren apoyar, por supuesto suscríbanse, den su like, compartan y espero que esta información sea de mucha utilidad. Nos seguiremos viendo por aquí porque no tienen idea de las ganas que teníamos y lo sabroso que me siento de hacerlo. Siento que es algo algo que nos fluye, como podrán ver, porque llevamos más de una hora hablando. Y seguro que nos tendrán por aquí con muchos temas que tengan que ver con el cáncer y que tengan que ver con cualquier cosa. Porque Con nosotros cualquier cosa. hablamos prácticamente de todo en cuanto a la ciencia, en parte psicológica, parte científica, parte Social, y parte humana. parte humana, de Sí. salud, de arte. En esta casa se habla todo el tiempo que estemos despiertos, literalmente. Y bueno, espero que los disfruten, espero que nos sigan acompañando, espero que se calen todos los podcasts que vamos a hacer, que yo, por lo que veo, van a durar más de una hora, pero siempre y cuando lo disfruten y les sirva de información para que estén mejor, perfecto. Entonces, Nos chao. vemos. Nos vemos. Ya. Y acabó. Vámonos por el coño.